Bueno, muchachos, primero que todo quería darles la bienvenida nuevamente. En esta sesión de hoy vamos a hablar sobre las composiciones geométricas. Me parece que fue la segunda guía que se envió para hacer un pequeño taller, pero hoy vamos a profundizar más acerca de ese tema, porque lo que les envié, pues lamentablemente fue algo muy cortico, lo más básico que pues se podía manejar ahí. Entonces, eh, tenemos lo siguiente. eh, las características que tienen como tal las composiciones geométricas es que forman parte de los pueblos y culturas. Digamos, a lo largo de muchos años, miles de años, nuestras culturas humanas han usado como tal la representación geométrica para expresar mensajes a lo largo de la historia, para poder transmitir información de generación a generación. Eh, Lo que también se busca con esto es que cuando fue evolucionando la manera en cómo las fuimos construyendo, también se fueron descubriendo nuevas figuras y nuevos métodos de entenderlas, de interpretar. Las figuras también nos ayudan a interpretar lo que es en la astronomía, la ciencia que estudia las estrellas, etcétera, etcétera. Eh, es la unión de varias figuras. Es decir, entonces aquí tenemos, tenemos, mm, tenemos un círculo. ¿Sí se dan cuenta acá? Listo. Entonces tenemos un círculo, otro círculo. Aquí, ¿qué figuras encontramos? Un romboy. Listo, está un romboy. Por dentro del romboy también tenemos triángulos. Son triángulos. Y alrededor de los triángulos del romboy hay un círculo grande. También encontramos partes aquí de qué? Son triángulos. Son triángulos. Pero entonces, aquí, ¿qué vemos en la mitad? Un cuadrado. Entonces, la composición geométrica es la suma de varias figuras. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Listo. Otra característica que hay es que los elementos básicos para hacer dichas composiciones son el compás y la regla. ¿Alguien me puede decir qué es el compás? El compás es para hacer los círculos, es para hacer los círculos rectos. Sí, profe. Exactamente. Entonces, si vemos acá en la pantalla que hay un compás, este es un compás. Es un aparato que nos posibilita realizar círculos, podría decirse perfectos, porque tiene un ángulo recto y solamente se apoya en un eje y al girarlo nos posibilita hacer un círculo entero. ¿Listo? Sí, señor, profe. Bueno, ahora vamos a lo siguiente. Profe, se ve como todo grande. ¿Perdona? Se ve como todo grande, no puedo. Listo. Ya les explico acá, Ah, eh, porque es que ahora pues yo no sé qué se actualizó esto y no me deja compartir completo, sino solamente un cuadrito. Entonces, tratémoslos de hacerlo así mientras tanto y ya la próxima sesión espero solucionarlo, la que tenemos ahorita a las 10, ¿vale? Eh, entonces, hola Wilson. Listo, entonces. Ahora, otro tema que hay que tocar en cuanto al tema para poder entender esas figuras, son las rectas paralelas. Las rectas paralelas son dos líneas que tienen una distancia equitativa, o sea, ni una está más cerca, ni una está ni tampoco tan lejos, y que nunca se tocan en ningún punto. Podemos decir que pueden alargarse infinitamente y nunca se va a tocar esas dos líneas en algún punto. Entonces, eh, aquí nos dice, se denomina aquellas líneas que mantienen una distancia equitativa entre sí.
O sea, que nunca se tocan, pero siempre van como en la misma distancia juntas. ¿Listo? Aunque su trayectoria se prolongue hasta el infinito, nunca se va a cruzar entre sí. Entonces, sabemos que es el infinito, ¿no? Sí, Que señor. nunca se acaba, nunca se va a acabar. Tiene inicio, Entonces, pero no tiene fin. exactamente. Entonces, ahora aquí vamos a esta parte, que es dónde están Oh. las líneas paralelas. ¿Sí las ven? Sí, señor, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, tenemos el símbolo que son como estas dos lineecitas. ¿Sí la ven? Sí, señor. Representa la relación ser paralela a. O sea, esa es una expresión geométrica, digo, pero matemática, que la vamos a usar para indicar que dos líneas son paralelas. Entonces aquí nos muestra el ejemplo. La recta B es una paralela a la recta C y D. Entonces, ¿cuál es aquí la recta A y B? La primera. La La primera, primera. la primera. Muy bien, esta. Entonces, ¿cuál es la recta C y D? La segunda. La segunda. La La segunda. segunda. Muy bien. Entonces la que está acá. La que está acá. Vale, Entonces, si profe. se dan cuenta, esas rectas jamás se tocan. Por eso es que se llaman paralelas. ¿Listo? Entonces, cuando vayamos a describir cuando es paralela, entonces solamente colocamos acá la expresión A y B, que son los dos puntos que tiene la recta, y la expresión C y D, que son los otros dos puntos que tiene la segunda recta. Y para decir que son paralelas, solamente vamos a usar este símbolo, que es como un signo de división, pero hacia arriba. Parecen dos. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Profe, disculpa por interrumpirlo porque se escucha todo entrecortado. ¿Perdón? Se escucha todo entrecortado, profe. Eso puede ser tu conexión, Juan Manuel. ¿Todos me escuchan intercortado o solo Juan Manuel? No, esta vez se escucha bien. Sí, profe, nos escucha bien. ¿No me escuchan bien? No, Sí, ya. pero se escucha todo entrecortado. Muchachos, cuando se escucha ese intercortado es porque la conexión se pone lenta. Yo recomiendo que en sus casas, si están usando Wi-Fi, entonces tratar de que no haya tanta gente conectada al Wi-Fi porque pues eso pone lento el internet. Si están usando celular, los datos pues a veces pasa que como se va la señal con la antena, entonces por eso se le escucha un poco intercortado. Eh, pero entonces no es error como tal de la aplicación, ¿listo? Profe, ¿y por qué no apagamos todos los micrófonos para que se escuche bien? Pero ahí se está escuchando. ¿Quieren que silencien los micrófonos? No. Bueno, Bueno, porque pues no hay nadie haciendo ruido. Entonces, a otro ejemplo que aquí había, retomando ya el tema otra vez, eh, sí, el ejemplo geométrico que podemos tener para las paralelas es de un punto, un par de rectángulos, ¿no? Los rectángulos, si ponemos dos del mismo lado, o sea, paralelos, y los alargamos hasta el infinito a cada uno, ¿ustedes qué creen? ¿Que se van a tocar en algún punto o que no? No. no. Exactamente, porque seguimos este mismo principio que está acá, que se pueden alargar hasta el infinito y nunca, nunca se van a terminar las líneas, nunca se van a tocar. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Señor. Bueno, entonces vamos a otro tema Profe, no se ve bien. Sí, que, se ve bien. listo. Vamos a ver cómo Ahí. se puede hacer esto. ¿Ahora sí? Ahora sí, así, sí, sí, profe. Ya. Es que esto como se actualiza, pues uno le toca adaptarse a los cambios que tenga la plataforma.
Ahora sí, ya nos podemos entender. Eh, ahora, otro tema que había en la guía de ustedes era el tema de los polígonos, ¿se acuerdan? Sí, profe. Señor. Listo. Entonces, un polígono se define de la siguiente manera. Una figura cerrada formada por segmentos de recta. ¿Qué quiere decir eso? Segmentos de recta es que es la suma de varias rectas. Entonces acá tenemos una recta. Listo. Entonces, cuando hablamos, porfa, hay ruido por ahí. Alguien Sí, está profe, puede soplando. silenciar los micrófonos. Bueno, voy a hacerlo ya que pues voy a hacerlo porque no se escucha. Muchachos, acuérdense, si hay mucho ruido a su alrededor, entonces es lo mejor que apaguen el micrófono, porque si no interrumpimos la clase, ¿vale? Bueno, señor. Listo. Creo que el ruido ya cesó. Entonces, volviendo al tema, volviendo al tema. Aquí entonces hablábamos que son los segmentos de recta, entonces es la sumatoria de varias líneas. Entonces acá tenemos una línea, otra línea, otra línea y otra línea, ¿sí? Sí, señor. Entonces, cuando esas líneas se juntan, van formando una figura cerrada, Un cuadrado, profe. Ah, no, va, un va cuadrado. formando una figura cerrada que ya Ay, como no, tal tiene un un nombre triángulo. propio. En este caso, esto es un triángulo, un triángulo. ¿Listo? Sí, Entonces, señor. figura cerrada formada por segmentos de recta. Entonces, eh, a ella dependiendo de cuántas rectas tiene, se coloca el nombre. Entonces acá tenemos uno de 3 segmentos de recta. ¿Cómo se llama? Triángulo, profe. Triángulo, El, profe. es el triángulo. Muy bien. Cuando son 4 segmentos de recta que se unen, Se ¿qué llama forman? cuadrado, profe. Un Cuadrado. cuadrado. Un cuadrado. Cuando son 5 segmentos de línea que se unen, ¿cómo se Un llama? pentágono, un pentágono. Un pentágono, profe. Un pentágono. Listo. Cuando son 7 lados, ¿cómo Un se llama? cuadrilátero. Hexágono. Ah, no, no pienso. Hexágono. Muy bien. ¿Hexágono? Octágono. Cuando son 8 lados, octágono. Otro ¿Listo? octágono. Y así sucesivamente. Entonces, eh, los polígonos siempre van a ser figuras cerradas, como se dice acá. ¿Por qué? Porque nunca en ninguno de estos ejemplos que tenemos acá vimos, acá está el hexágono, es que me estaba tapando entonces, eh, cuando son lados cerrados, es que la figura en ningún punto se separa, ¿sí se dan cuenta? Sí, Mantiene señor, una profe. continuidad de la línea, la mantiene, ¿listo? Claros hasta ahí con el concepto de polígono. Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Ok, listo. Entonces vamos a la siguiente parte. ¿Y cómo se llama lo que pasa? ¿Cómo se llama lo que nosotros escalamos? Otra vez el ruido. Bueno, vamos a silenciar, Aire. silenciar Profe, el parece asunto. Matías. Esperen, voy a silenciar el micrófono, muchachos. Esto es una Bueno, realidad. no le encontré como el chiste a esto. Ah, ya. Ahora sí. Listo. Eso, mucho mejor. Eh, volviendo entonces aquí a la presentación. Volviendo a la presentación. Entonces, sí vamos en
Ya pasamos esto, pasamos, listo. Ahora, aquí hay algo importante y es que hay unos tipos de polígonos, ¿sí? No todo se puede denominar un polígono de forma general, dado que hay unas clases que los diferencian. Entonces, el primer polígono que encontramos es el simple. El polígono simple es aquel que tiene un lado como salido, ¿sí lo han visto? ¿Sí lo ven? Cuando sale, cuando tiene ese lado así, obviamente no es uniforme, no es completamente regular. Ese tipo de polígonos que tiene una asta hacia afuera se llama un polígono simple. ¿Listo? Después un pentágono. Bueno, sigamos con el tema de los polígonos. Cuando hay, cuando uno de esas figuras, y otra cosa, en el polígono simple ninguno de sus lados se cruza, ¿listo? Ninguno de sus lados se toca. Cuando es un polígono complejo, tenemos los mismos lados, pero entonces hay una diferencia acá y es que uno de las líneas de los segmentos de recta se cruzan. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí observamos que es la misma figura, pero es un lado que se entrelaza. Como aquí no pasa, aquí sí pasa. Esa es la definición de un polígono, de un polígono complejo, que uno de sus lados o más se cruza. Ejemplo, cuando hacemos esto, ¿eso qué es? Es una estrella, ¿no? Sí, profe, es una estrella. Pero entonces aquí vemos que son dos triángulos que se unen, que en los puntos, en sus puntos, se tocan. Entonces eso podría denominarse un polígono complejo, porque tiene segmentos que se cruzan entre sí. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Sí, Listo. señor. Ahora, vamos ahora con el tema del polígono cóncavo. El polígono cóncavo es aquel que uno de sus lados se encuentra hacia afuera. O sea, no es recto ni está hacia adentro, sino el ángulo, uno de sus ángulos está hacia afuera. Ese es el convexo, que uno de sus ángulos está hacia afuera. Y el cóncavo es lo inverso. Todos sus lados son, casi la mayoría de sus lados son uniformes, pero uno de ellos es irregular, o sea, es un ángulo hacia adentro. ¿Cómo recordar un polígono cóncavo? Comparémoslo con una cueva. La cueva pues obviamente va hacia adentro, ¿no? Tiene huecos hacia adentro. Entonces, el cóncavo es aquel en que el ángulo, uno de sus ángulos va hacia adentro, como se muestra acá en la imagen. ¿Listo? ¿Claros ahí, muchachos? Sí, señor. Sí, Listo. señor. Y va al último, pero no menos importante, que es el regular y el irregular. El regular es aquel que todos sus lados son absolutamente iguales. O sea, ni un lado mide más que otro, ni otro es más corto. Absolutamente son iguales sus lados. Y el irregular es todo lo contrario. En el irregular encontramos que sus lados no todos son iguales. ¿Sí se dan cuenta? Sí, señor. Ahí nos damos cuenta de que en este no todos son iguales. Profesor, el rectángulo es igualito al rectángulo. El irregular sí se va pareciendo a un rectángulo, pero entonces pasa algo, que es que un rectángulo sí tiene todos sus lados iguales.
ese sí sería un polígono regular, como se muestra acá. Pero como aquí es un rectángulo, donde uno de sus lados es más corto, miren, acá es cortico y esta es más larga. Entonces ya es irregular, es un polígono irregular. Entonces no podría considerarse un rectángulo porque sus ángulos no son iguales. Acuérdense que las figuras básicas, lo que es círculo, perdón, lo que es cuadrado, eh, rectángulo, romboide, todos son figuras regulares porque todos sus lados son absolutamente iguales. Ya cuando se modifica alguno de sus lados, cambia el nombre de la figura y pues también ya la clasificación que tiene, porque ya sería irregular. No sé si me estoy haciendo entender. Señor, Sí, sí me hice entender, muchachos. señor. Sí, señor. Listo, Sí, listo. señor. Entonces, ahora, esta actividad la vamos a hacer aquí en clase, ¿listo? Entonces, lo que nos dice acá, marca con una X las figuras que son polígonos. Entonces, según lo que acabamos de ver, ¿qué figuras serían polígonos? Esta. ¿Esta? ¿La primera? La tercera. Segunda, profe. La Listo. tercera, profe. Muchachos, por qué la primera no sería un polígono? Porque arriba no está cerrado. No tiene los lados cerrados. Porque le falta un lado, ¿cierto? Un lado, sí, profe, le falta un lado. Listo. Ahora, ¿el segundo sería un polígono? Sí. No. Exacto. ¿Qué clase de polígono sería? Simple. Simple, sí, bien. ¿Qué otro sería? El tercero, profe, el tercero. Regular. Regular, muy bien. ¿Qué otro polígono sería? Convexo. Convexo, profe, convexo. No, ninguno más, muchachos, porque no tiene las figuraciones definidas. No tiene más. Ahora, la tercera sería un polígono. No, profe. No. Sí. Sí. ¿Por qué los que dicen no? ¿Por qué? Ah, sí, profe, sí, profe. Sí, Es que pero me equivoqué, yo pensé que... Claro que sí lo es, y es un polígono irregular. Irregular porque no todos sus lados son iguales. Y es simple también, es un polígono simple. ¿Listo? y el otro es un polígono. Listo. ¿El cuarto sería un polígono? Sí, señor. Claro, No. porque tiene todos sus lados definidos. Es una figura cerrada. Ahora, ¿la quinta sería un polígono? No, profe, no. No. Exacto. Acá hay un detalle importante que quisiera decirles. Ningún polígono puede clasificarse o distinguirse si tiene un lado curvo. Los polígonos no tienen lados curvos. Los polígonos siempre se van a manejar con lados rectos. Lados rectos. ¿Listo? Entonces, por descarte, ¿la última sería o no sería un polígono? No. Obviamente no sería, porque tiene lados ¿qué? Curvos. Lados Curvos. circulares, lados curvos. Muy bien. Ahora, vamos al segundo punto. Identifica y escribe el nombre de los polígonos que hay en la siguiente figura. Entonces, ¿qué polígonos encontramos acá? Vamos a usar otro color. Un rombo, profe. Un romboide, miren, acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. ¿Qué otra encontramos? Un cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado. ¿Qué otra figura podemos encontrar también ahí? Un rectángulo. Un rectángulo, sumando dos cuadrados. Muy bien. Creo que no hay más. ¿Alguien ve más figuras ahí? No, profe. Rectángulo. Y los triángulos. Triángulos. Ah, sí, profe, los triángulos. Sí. Listo. Profe, sí, Entonces, los triángulos. lo que veíamos de las composiciones geométricas son las sumatorias de varias figuras. Si se dan cuenta, todo esto es una composición geométrica.
porque son varias figuras que se suman entre sí para formar un patrón o una figura en general. ¿Sí se dan cuenta? Sí, señor, profe. Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, ¿hay preguntas, inquietudes, traumas hasta ahí? Sí, señor. Profe. Sí, profe. ¿Por qué no la de afuera? También es un rectángulo acá. La de afuera, el de afuera. ¿Perdón? El segundo punto. Que el rectángulo de afuera, Profe, pero. el segundo Eh, punto también, ¿no? Ah, Profe, mira, claro. Sí, profe, señores. ya se escucha como todo, bro. Tienes razón, Matías. En la figura ya general se ve un rectángulo, Ah, sí, profe, sí, tenía razón. porque tiene todos sus lados iguales, es una figura cerrada. Muy bien, Matías. No. Entonces, muchachos, no siendo más, hay más preguntitas, hay más inquietudes. No, señor. ¿Tarea? Bueno, muchachos, como les decía a lo largo de esta semana, como estamos trabajando un repaso, esta tarea ya la hicieron. Ustedes se la hicieron en la guía, que las que yo estuve revisando. Sí, señor. Entonces, la próxima clase ya iniciamos con un tema nuevo y muy posiblemente haya tareita, muy posiblemente. Solo quería era como tal que quedara claro este tema porque pues hay guías que se dio una explicación muy pequeña y pues la idea es poder complementar la información. Profesor, Sí, ¿Quién me señor. habla? yo, profe, Y ¿Quién yo, es yo? yo, Juan Manuel. Ah, Juan Manuel. Señor. Profe, ya vi un trabajo de ciencias naturales. ¿Ya hiciste el trabajo de ciencias naturales? Ya se lo mandé. También lo hice, pero se me olvidó enviárselo. Profe, yo también lo hice. Perfecto. yo Muchachos, también. recordemos que en la medida que sea posible enviemos lo más pronto posible sus trabajitos para yo tener tiempo de revisarlos. No se preocupen si no respondo los correos, porque ahorita pues como he estado ocupado pues no he podido revisar bien el correo. Pero si ustedes lo envían, tranquilos, va a tener la seguridad de que se va a revisar la tarea, ¿listo? Sí, señor. Sí,